¿Qué tal? Bueno, vamos a darle seguimiento a una de las presentaciones y videos que hice hace, pues ya va para 2 años casi. El año pasado actualicé lo del 2018, que es lo que estaba en el Banco Mundial. Les recuerdo todos estos datos, ustedes los pueden corroborar en el Banco Mundial, que es de donde estoy sacando toda la información para realizarlos, ¿no? Entonces, Producto Interno Bruto. Ya vemos en el video anterior qué significa índice nacional bruto o producto nacional bruto, que es uno de los índices que más se utilizan actualmente porque no solamente toma en cuenta la riqueza que se genera en el país, sino aquellas empresas que tienen presencia internacional, pues también cuenta la ganancia que se traen a México por ser empresa mexicana. Entonces, esto incluso nos ayuda a entender cuando el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto son muy semejantes, quiere decir que el país no tiene presencia internacional. Eso también podría ser un indicador, lo cual también es algo muy importante para tomar en cuenta. Entonces, ya lo actualicé con los datos hasta el 2019, que son los que están en nuevamente en el Banco Mundial, ¿sí? En el 2018, perdón, pero el 2019 lo tomé de otra referencia, también internacional, y posteriormente pues lo estaré actualizando conforme vayan apareciendo los datos del Banco Mundial. Sin embargo, en cuanto a deuda sí aparece lo del 2019 hasta el 2019. Deuda acumulada, que es el total de dinero que se debe, y el otro índice que es porcentaje de deuda versus el índice nacional bruto, es decir, de la riqueza que tú generas como país, qué porcentaje representa la deuda, lo que debes. ¿Vale? Bueno, ¿cuál ha sido el crecimiento del Producto Nacional Bruto? Bueno, esto es desde 1960, si se fijan, parte de lo que ya habíamos visto entonces, el anterior sexenio, que fue el de Peña Nieto, 2012 lo recibe en un nivel y posteriormente baja, ¿no? Y así se ve la tendencia año con año, incluyendo 2019, que es el último punto. El penúltimo punto, que es es el del 2018, es decir, cómo lo dejó Peña Nieto. Tuvo un repunte, honestamente, pero vamos a ver una situación que la verdad es que le invirtió con deuda, le invirtió al Producto Interno Bruto, ¿sí? Porque no se ve de otra manera. Está el otro también que es deuda acumulada. Si ustedes se fijan, bueno, cómo venía arrastrándose y a partir del 2009 con Felipe Calderón, lo cual siguió con Peña Nieto, pues hay un aumento increíble de la deuda externa hasta 2018 y en el 2019 es el punto que bajó 2.9% aproximadamente la deuda con Manuel López Obrador como presidente. Sin embargo, bueno, vamos viendo por sexenio. Como les comentaba la vez pasada, estamos revisando no solamente el año con año, mes con mes. Recordemos que el baseline o la referencia que utilices, pues eso es muy importante y es un problema generalizado el que nos estén viendo la cara a modo. ¿Por qué? Porque utilizan como referencia un mes, un año que fue desfavorable probablemente, ¿no? En donde decrecimos, por ejemplo, 4%, pero si al siguiente año crecimos 2%, pues con respecto al anterior, pues claro que hubo un crecimiento, pero tenemos un déficit todavía del 2%, porque el anterior decrecimos 4%. Y solamente el aumento del 2% todavía tenemos entonces ese déficit, ¿sale? Por eso es importante la evaluación de cada mandato, pues hacerlo, cómo recibiste el Producto Nacional Bruto y cómo lo dejaste al final del sexenio. Entonces aquí podemos ver cómo desde Adolfo López Mateos, luego con Miguel de la Madrid, lo dejó en menos 42.2%. Cabe mencionar que con la privatización de la banca y todo lo que sucedió, pues México dejó de tener participación internacional y por lo tanto entonces se ve el impacto del menos 42.2% en el Producto Nacional Bruto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas entonces hubo una privatización de la banca, nacionalización de la banca con López Portillo, lo cual entonces impactó precisamente en la riqueza que se generaba en el extranjero por empresas que se encontraban aquí en México. Entre muchas otras cosas, porque la banca sería cuestionable, ¿no?
el que tuviéramos presencia extranjera, sino más bien la presencia extranjera estaba aquí en el país. Pero bueno, con Enrique Peña Nieto, y por eso sostengo que es el peor presidente de la era moderna, tomando en cuenta que no recibió el país en crisis, no recibió el país en una situación comprometida, al contrario, lo recibió con reservas petroleras en auge todavía sus 2 primeros años, y terminó el producto o el índice nacional bruto, terminó en menos 6.2%, es decir, lo recibió en un índice y lo dejó menos 6.2%. Es importante mencionar que para Manuel López Obrador estamos calificando únicamente un año, es todo el 2019. ¿Sale? Datos, les vuelvo a repetir, que ya se encuentran en algunas de las páginas internacionales que yo consulto. Si quieren, les puedo dejar el link en los comentarios. 2.7%. Es decir, él recibió en el 2018, en diciembre, el Producto Interno Bruto con una cantidad y al cierre del 2019, creció en 2.7%. ¿Sale? En lo que va, por supuesto, de ese año 2020 todavía no cierra, conforme pase cada año, vamos a estarlo actualizando. Otro de los puntos importantes que impactan directamente el valor del peso y de la economía mexicana sobre el dólar y otros es la deuda externa. ¿Cuánto ha crecido la deuda externa por año? Bueno, pues ya vimos entonces que el aumento vertiginoso en los últimos 2 años de Felipe Calderón y en el sexenio de Peña Nieto, así como podemos ver en el último punto que corresponde al 2019, pues es el último año, 2019, en donde ya está López Obrador, y pues hubo un decremento del 12% de la deuda. ¿Sale? Entonces están en verde aquellos factores o aquellos sexenios en donde disminuyó la deuda, uno de ellos Carlos Salinas de Gortari, que sabemos que era puro cuento, ese 55.2% de disminución de la deuda, porque la verdad es que estaba emitiendo bonos. Chequen qué significan los tesobonos y ahí podrán entender que eso ya se quitó con la entrada de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Pero Vicente Fox trabajó bien con la deuda, la disminuyó en un 20%, es decir, están en verde los que disminuyeron la deuda con respecto a cómo la recibieron, y están en rojo los que la aumentaron. Entre ellos, pues a muchos puede sorprender Felipe Calderón, que aumentó la deuda en 27.7% de cómo la recibió, y Enrique Peña Nieto 29% de aumento. ¿Sale? Entonces, con López Obrador en el 2019 la deuda disminuyó 12%. Vuelvo a repetir, son datos internacionales. ¿Sale? Aquí nada de que es el Loret de Mola o algunos de los asesores por un lado o los chayoteros, como dicen, por parte del otro. ¿Cuál ha sido entonces el crecimiento del índice nacional bruto por sexenio? Pues ya vimos menos 6.2%, el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Y cuál ha sido el crecimiento? No el crecimiento, más bien, ¿qué representa porcentaje de deuda sobre el Producto Nacional Bruto? Es decir, de lo que tenemos, de la riqueza que genera un país, ¿cuánto se debe si se pagara en una sola exhibición? ¿Sí? La deuda. Entonces aquí podemos ver cómo con Miguel de la Madrid 42.1%, es decir, el país estaba endeudado en toda su riqueza. Es como si tú tu sueldo lo debieras el 42.1% directo a pagar deuda. Eso es lo que aumentó con Miguel de la Madrid. Vuelvo a repetir, recordemos que lo recibió en crisis con López Portillo y con la nacionalización de la banca y otras cosas, ¿va? Que Miguel de la Madrid, la verdad es que fue de los primeros que se empezó a dedicar a vender paraestatales, es decir, a privatizar. Con Ernesto Zedillo representó el 22.1%, aun cuando recibió el país con la peor crisis de 1994. Carlos Salinas de Gortari terminó con 18.7% del Producto Nacional Bruto. Estoy poniendo en verde cuando bajó. ¿Sí? Sí, lo recibieron con cierto porcentaje y entonces durante su sexenio, al final de su sexenio, bajó la deuda y por lo tanto entonces el porcentaje de deuda sobre el Producto Nacional Bruto bajó, está en verde. Cuando subió está en rojo. Con Ernesto Zedillo subió, aun cuando lo recibió con la crisis más fuerte que habíamos tenido. Con Vicente Fox bajó, 17% representó la deuda, es uno de los menores porcentajes que ha habido en la historia. Con Felipe Calderón aumentó a 27.8%. Ya vimos la subida vertiginosa de año con año que se estuvieron pidiendo préstamos al final de su sexenio. Entonces representó el 27.8% de toda la riqueza que generamos como país.
Peña Nieto, sin embargo, que ha sido el peor presidente de toda la historia, 42.3%. Es decir, cuando él salió, debíamos el 42.3% de nuestra riqueza. En el caso de López Obrador bajó y para el 2019 o inicios del 2020 representa entonces el 37.7%, es decir, bajó alrededor de 5.1 puntos porcentuales. ¿Vale? Estos son, vuelvo a repetir, datos duros para que los reflexionemos, los vamos a estar actualizando semana a semana para que no nos dejemos llevar por lo que dice una parte o lo que dice la otra. Aquí están los datos duros entonces y pues la invitación es a debatirlos si es que tienen los datos. Les voy a repetir, son del Banco Mundial hasta el 2018. En el 2019 voy a dejar en la descripción en comentarios el link de donde tomé el dato para el 2019, que también vuelvo a repetir que son páginas internacionales, ¿sale? Para no caer entonces en el nacionalismo. Entonces, en deuda, aquí está lo que representa. Aquí está el crecimiento del índice nacional bruto o decremento en el caso del sexenio anterior. El aumento de la deuda año con año. En cuanto está negativo y rojo los que han aumentado y verde los que han disminuido la deuda en su sexenio. ¿Vale? Este es el crecimiento nacional, el índice nacional bruto también por sexenio. En cuanto a porcentajes. Y estas son las gráficas del año con año, cómo se fue moviendo. Como pueden ver, el último punto es el que corresponde al 2019. Para la deuda bajó y para el índice nacional bruto aumentó en 2.9% con respecto al año anterior. ¿Sale? La deuda bajó, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, 2.7%, perdón. ¿Sale? En el 2019 el Producto Nacional Bruto y la deuda disminuyó en un 12%. ¿Sí? Bueno, nos vemos.